Jornada 18 de la Liga 2025-26, el Barça visitó Cornellá para enfrentar el primer partido del año, que también fue un derbi, y tenemos un santo en la portería. ¿Qué tal? Feliz año, esto es SQL y como siempre la alineación y comenzamos. El Barça en esta ocasión alineó con Joan García en el arco, Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín y Valdé como nuestra línea de 4, Eric García, Frenkie de Jong y Rafinha como nuestros mediocampistas y Lamine Yamal, Ferran Torres y Rashford como sus tres delanteros titulares. En el recurso del partido también entró Pedri, Robert Lewandowski, Fermín López y Dani Olmo. Sé que ya lo dije, pero feliz año a todo el mundo que esté escuchando esto. Espero hayan pasado unas grandes fiestas con su familia, amigos, lo que sea, solamente espero que lo hayan pasado bien. En mi caso sí ha sido así y ahora mucho más con la victoria del Barça en este derbi. Tanto lo disfruté que estoy grabando este video al día siguiente, el partido fue ayer. Y es que con el partido y todo lo de año nuevo decidí tomarme unos cuantos días, tan solo uno, para poder volver al laburo y ya ahora sí dedicarme a los videos, a los TikToks y próximamente los directos. Porque este año sí o sí tengo que iniciar. Así me vea una sola persona, tengo que iniciar ya. Pero en fin, pido perdón por la tardanza de este video. Pero ahora sí, qué gran inicio de año. Sorprendente por las cosas que están pasando fuera del fútbol, pero muy feliz para los hinchas del Barça porque iniciamos el año con una gran victoria. Porque ahora sí, hablando de lo que nos compete, este año 2026 nos traía nuestro regalo, entre comillas, o nuestra sorpresa, dándonos un partido bastante interesante, con bastante historia y bastante picante, porque el primer partido del año sería contra nuestros queridos pericos, el Español de Cornellá. Como tal, hablar de un contexto sobre lo que es el derbi catalán casi que sobra porque no hay mucho que decir que no se sepa ya. La rivalidad y hasta el odio que tenemos entre ambas aficiones se hace notar y se está haciendo notar mucho más en los últimos derbis por todo lo que ha venido aconteciendo en los últimos años. Que si mandarlos al descenso, que si aportar en su descenso, que si salir campeón de liga en su estadio, que si hacerlo 2 veces, en fin. Es una larga lista de cosas, pero específicamente este año el contexto se hacía un poco más grande, porque este año no solamente el Barça visitaba nuevamente Cornellá para enfrentarlos, sino que su hijo pródigo, o ahora también llamado Judas, volvía a su casa. Joan García, el hoy portero titular del Barça, con un pasado muy reciente perico, siendo el autor o uno de los autores de salvarse del descenso la temporada pasada, volvería a la que fue su casa por muchos años, pero esta vez vistiendo la camiseta y defendiendo los colores del eterno rival de ciudad. Creo que incluso esto no tiene necesidad de explicarse más. La verdad, los entiendo. Creo que sobra decir que al Barça también le han pasado estas situaciones. Y bueno, tiene sentido. Ya de por sí el recibimiento siempre es hostil en Cornellá. Pues agrégale a un Judas y ve lo que pasa. Pero en fin, ese detalle y también alguna que otra declaración de Pere Milla antes del derbi más contestación de Lamine Yamal, ya le ponían el picor a un derbi que prometía ser bastante interesante. Y dicho y hecho, el inicio del año, el primer partido del año para el Barça fue satisfactorio sí, más que nada por el resultado y por el desempeño de Joan García, pero no voy a mentir, también fue sufrido. Porque ahora sí, vamos a hablar de lo que fue el partido. Porque obviando lo que fue el 11 no hay mucho que comentar. La gran sorpresa entre comillas era que Pedri no arrancaba, pero esto ya se suponía porque venía de una lesión. A partir de ahí no hemos visto nada raro. Por ende, ahora sí, hablando del partido, hay que ser sinceros, el Barça no hizo su mejor partido. Vamos a dejar de lado la alegría de lo que fue el resultado como tal. Ganar el derbi y sobre todo en Cornellá siempre da una alegría. Pero dejando de lado esos sentimientos, hay que admitir que el Barça no hizo su mejor papel. Es más, mientras veía el partido yo pensaba en el título de este video y yo pensaba ponerle algo así como resaqueados, algo que explique el bajo rendimiento en este partido, porque creo que fue muy notorio, o al menos espero que sea eso, que simplemente es porque venimos de las fiestas de Año Nuevo. Y a ver, me explico, obviamente no es que literalmente vengamos de la fiesta, pero se entiende que un parón de una semana, semana y media, obviamente perjudica un alto nivel de competición, un alto nivel de rendimiento de los jugadores. Hay que volver a coger ritmo, darse cuenta en qué momento de la temporada estamos, y siempre va a haber incertidumbre en el regreso a la competición. No es justificación, pero puedo llegar a entenderlo, y creo que de no ser por el resultado, este video tendría un análisis diferente. Por ende, me parece muy injusto agarrarme del resultado simplemente para ignorar o tratar de ignorar el rendimiento que vimos, porque creo que fue evidente que no fue un gran partido del Barça. Tampoco digo que fue un baile, si bien es cierto las más claras las tuvo el Español, pero creo que eso sigue yendo de la mano de la forma en la que el Barça juega, con la línea adelantada, dejándole chances y chances bastante claras a los equipos con los que nos enfrentamos, pero finalmente cosas que están presupuestadas. El problema llega no en lo que te hagan, sino en lo que tú haces, y creo que el Barça complementado con el daño que le estaban haciendo no generaba tanto. Y antes de que digan algo, no estoy planteando que al Barça lo bailaron, no creo que sea nada cerca de eso, pero sí se notaba un descontrol en el partido del parte del Barça, que se notaba sobre todo en el mediocampo. Al Barça le costaba mucho retener o encontrar pases por dentro, en los que los mediocampistas se hagan presentes. Tanto Eric como De Jong se vieron bastante complicados, obviamente con sus características cada uno. Si bien De Jong puede salirse o escaparse de la marca por momentos, son momentos contados. De ahí está Eric, que más se le complica por así decirlo, pero sigue teniendo
teniendo técnica para hacerlo y sobre todo inteligencia para sacarse el problema de encima. El problema es que estos dos estaban sufriendo mucho para lograr eso. La marca al hombre hecha por el Español fue muy bien hecha y es ahí en la desconexión del mediocampo con la delantera donde se empezaban a crear los problemas. El Barça no encontraba ocasiones claras. Las pocas que había llegaban de una genialidad de Lamine, un intento de Rashford, poco de Rafinha y muchísimo poco de Ferran Torres. No me voy a ensañar con él, ha sido un mal partido de él y ya está. Tanto en controles como decisiones, remates, muchas cosas. Pero bueno, ya está. El problema como tal no es que a él no le salgan las cosas, sino que al equipo como tal le cueste crear cosas. Y el Barça, a la vez que no le salían las cosas por delante, le dejaba un gran trabajo a la defensa para encontrar cómo salir. Y luego en pérdida de balón ya estaban las ocasiones que por defecto ya le hacen al Barça. Por el mismo hecho de jugar con la línea adelantada, que no me estoy yendo en contra. Yo sigo creyendo firmemente que si Flick quiere jugar así, así se jugará siempre. Pero claro, ya de por sí te generan esas situaciones por defecto, pues se complementa de mala manera con el nulo efecto del ataque y en ocasiones contadas la poca presión que se generaba. Es decir, el Barça se estaba complicando las cosas muy probablemente él solo. Y entre muchas comillas le dejaba en bandeja al Español el partido. Y digo entre muchas comillas porque la verdad hay que ser sinceros, el Español ha hecho un gran partido y creo que se está notando por el hecho de la mejora de ese equipo. A ver, yo no soy quien para decir si el Español juega bien o mal, la verdad a mí me da muy igual, yo solamente quiero que les vaya mal, pero tan solo por resultados es notorio la diferencia entre esta temporada y las anteriores. Sin ir a casos realmente malos como las veces que han descendido, tan solo la temporada pasada hubo un momento en el que estaban peleando el descenso y luego poco a poco se acomodaron a mitad de tabla. Bueno, hoy en día están peleando el quinto puesto, que es por lo menos para irse a Europa League, sacando muy buenos resultados en ciertos partidos. Es decir, sería un error de mi parte creer que este Español no juega de una mejor manera que lo hacía antes. Estaría mal decir o pretender de que simplemente su éxito entre comillas en este partido, su buena imagen depende de lo que hizo el Barça. Y no es así, hay que ser sinceros. Pero sobre todo no es así porque si bien es cierto jugaron bien, tuvieron ocasiones, hubo alguien que se hizo enorme en la portería. Y así como dije el contexto de lo que era este partido, no solamente para la historia del derbi, sino para la historia de la liga y del fútbol tal vez, pues el fútbol se ha encargado de hacer poesía en este partido. Ha hecho cine, porque en un partido así, en el que el portero, el Judas nuestro, vuelve a casa a ver a su afición, es muy raro, y sobre todo siendo portero, pensar que el MVP va a ser exactamente él. Pues así fue, Joan García, el hijo pródigo de los Pericos, no solo volvió a casa a recibir el, entre comillas, cariño de su ex afición, sino a demostrarle su nivel, el nivel que lo trajo al Barça. Porque hoy Joan García no solamente ha demostrado ser el mejor portero que podía conseguir el Barça, viendo el mercado obviamente, sino también tal vez uno de los mejores porteros en la actualidad del mundo. Y sé que suena muy pronto, apenas esta es la primera temporada de Joan García y ya lo está haciendo bastante bien, ignorando tan solo este partido ya de por sí estaba teniendo mucha importancia. Pero creo que con la actuación de hoy, no voy a decir que se coronó, pero sinceramente, creo que sí o sí debe estar en un top de los mejores porteros. Y yo sé que mucha gente se va a enfocar en las atajadas que obviamente fueron increíbles. La mano que creo que le saca a Pere Milla en el primer tiempo es increíble. El recurso de tirar a Gerard Martín para tapar un disparo cantado a portería. El mano a mano que le saca, si no me equivoco, a Fernández o no sé quién fue el que falló, que no le dio el balón a su compañero, que trata de amagarse a Joan García y Joan García excelente, le saca el balón. Bueno, yo sé que esas ocasiones, esas acciones van a ser las más comentadas, las más vistas, obviamente. Para el espectador, el espectáculo, todo eso vende. Pero no solamente es eso, a niveles técnicos, Joan García está muy preparado. No solamente por su altura, obviamente, ya eso vende un montón. El posicionamiento, el blocaje, la concentración que tiene. Y esto es bastante importante porque por cómo juega el Barça, siempre tiene que estar atento a la espalda de los defensas. Algo en lo que mucho fallaba Chesney. De ahí le puedo agregar los reflejos, el buen salto que tiene, le puedo agregar un montón de cosas. Y todas esas en conjunto, obviamente con sus más y sus menos, hacen un portero de calidad top. No me voy a meter tanto en esto, pero hay que decirlo, el problema más grande que tiene España ahora mismo no es si Rodri va a la selección, no es qué lateral va a tener ahora que Carvajal no está, no es si tiene que dosificar a Lamine o a Pedri. Creo que el problema más grande que tiene es a quién va a poner en la portería. Porque sinceramente no digo que Joan García tiene que ser titular, bueno, sí. Tal vez debería serlo, pero sí digo que si no pone a Raya o no pone a Joan García y pone a Unai Simón, va a tener que explicar muchas cosas, porque por el nivel en el que están los tres, pues, ¿qué quieres que te diga? No me voy a meter en eso, no es mi selección, pero si ambos siguen así y Unai Simón sigue así, yo creo que va a tener que explicar muchas cosas y decide no cambiar nada. Pero bueno, volviendo al tema, el fútbol es tan gracioso que de alguna forma hizo que el santo, Joan García, hiciera una de las mejores actuaciones de esa temporada de un portero. Y precisamente lo hiciera enfrente
de su ex afición. De esta forma se lleva el MVP y creo que es bastante claro que se lo merece. Pero sin atascarme más porque ya llego bastante hablando de Joan García, siguiendo con el partido. Es verdad que Joan García no estaba salvando mucho, estaba siendo muy presente en el partido y esto hablaba también de lo que estaba pasando en el campo con los otros 10 jugadores, que como digo, le costaba. Es verdad que de en cuanto y de poco a poco aparecían ocasiones de rebeldía, pero nada tan claro que provocara un cambio en el partido. El Español se veía mejor, ya de por sí es difícil jugar en una cancha tan hostil. Ellos estaban haciendo respetar su casa y está bien. Y así se nos fue el primer tiempo, cosa que no cambió mucho en el segundo tiempo. Hubo una pequeña mejoría, entra Fermín por Rashford que la verdad no estaba aportando mucho, pero esa pequeña mejoría se mantenía ahí, con pequeña. No se había dado vuelta a la tortilla, ahora el Barça no era el que asediaba el arco del Español. Simplemente el partido siguió su curso. Un gran partido del Español, un Barça que aguantaba como podía, que buscaba no desesperarse, jugar con inteligencia, buscar sus puntos de rebeldía. Hubo un punto en el que sí se volvió un ida y vuelta, entre comillas, porque hubo ocasiones para ambos equipos, pero las más claras las seguían teniendo ellos. Pero creo que la gran diferencia de este partido finalmente se desemboca en el banquillo. Si bien es cierto, yo lo he dicho muchas veces, el Barça aún no siento que tenga una plantilla tan amplia como para decir plantilla completa, pero creo que por la ley del contraste la banca del Barça es muchísimo más que la del Español, sobre todo cuando no hay muchos lesionados, y es ahí donde se empieza a gestar la victoria en este partido, porque al minuto 64, si no me equivoco, Flick hace un triple cambio, entra Pedri, Lewandowski y Dani Olmo, y con Fermín ya en cancha hay 4 cambios y 3 de ellos participan en los 2 goles del partido. Ya de por sí la calidad de los nombres habla por sí solo de los cambios que puede hacer el Barça y el Español no, y creo que eso hace que la balanza se incline incluso en un mal partido como se puede considerar este a favor del Barça, porque finalmente a pesar de todo el esfuerzo, a pesar del buen juego que hizo el Español y a pesar de las ocasiones que tuvo, al no concretarlas, pues provoca que pasen este tipo de ocasiones. E incluso en el cierre del partido, 5 minutos le bastaron al Barça no solamente para marcar el gol de la victoria, sino el que sentenciara el partido. Partiendo de un gran Fermín que primero con un control orientado perfecto se saca uno, llega a la frontal del área y con un pase a Dani Olmo que con el pelo pintado es otra persona, se marca un golazo que yo digo no era necesario ponerle en la escuadra, pero qué hermoso gol. Y el segundo de nuevo Fermín llegando a línea de fondo, manda el pase para atrás, encuentra Lewandowski que parecía que le iba a rematar con todo, la pica y San se acabó. Partido liquidado, el Barça se lleva el derbi, todo el esfuerzo del Español sirvió para nada. Otro derbi, otra vez en Cornellá y otra vez el Barça se lleva los 3 puntos. Y sé que puedo joder, puedo chicanear, obviamente es un derbi y obviamente quiero hacerlo, pero tengo que ser sincero, el partido no fue lo que más me gustó obviamente las atajadas de Joan García y también el resultado, pero creo que entrando a la parte más importante de la temporada el Barça va a necesitar más. Históricamente el Barça ha demostrado que no puede pretender ser un equipo que le dominen o que le jueguen mejor y luego ganar. De que pueda hacerlo, obviamente puede hacerlo, no digo que nunca haya pasado, pero históricamente el Barça siempre ha tenido que aspirar a ser mejor que el rival. Y de cara a lo que hemos visto y de cara a lo que se viene, pues el primer partido del año, si bien ha sido una victoria, no ha sido como se esperaba. De todas formas, ponerse ahora histéricos o preocupados por lo que pueda llegar a pasar en un año que recién arranca, pues no creo que sea lo ideal. Hablando del desempeño de los jugadores, obviamente creo que han fallado muchos, ya mencioné a Ferran, creo que Rashford tampoco estuvo bien, Rafinha estuvo muy fallón, creo que Lamine, siendo Lamine y teniendo las características que tiene Lamine, pues obviamente puede hacer más, pero no creo que haya hecho un mal partido. De hecho creo que con un poco más de acierto de parte de los demás jugadores, de sus compañeros, creo que se hubiera llevado tan siquiera una asistencia, pero aún así, ojo con lo que digo. Estoy hablando de una asistencia, no te estoy hablando de un gol y creo que Lamine ya está en el estatus para pedirle goles. Pero bueno, tampoco lo voy a matar. Como digo, el mediocampo sufrió mucho, creo que Fermín le dio un aire nuevo, pero no lo suficiente. Aún así fue parte de los mejores del partido, llevándose 2 asistencias. La entrada de Pedri ayudó mucho más, porque hablando de Frenkie y de Eric, la verdad que estaban sufriendo bastante, sabiendo salir de ciertas situaciones porque tienen la capacidad para hacerlo, de diferente forma cada uno, pero tienen la capacidad, pero aún así viéndose opacados por un Español que planteó el partido así, molestar al mediocampo y a partir de ahí provocar al rival su error. Y finalmente creo que lo que más destaca, entre comillas, dejando de lado la portería de la cual ya hablé bastante, la defensa, si bien no fue el gran partido, sí que lo hizo bastante bien. Es verdad que hubo muchas ocasiones creadas por el simple hecho de que existe la línea adelantada, pero sí siento que muchas veces se pudo recomponer a excepción de algunas cosas que por eso yo le bajo un poco de nota, pero creo que lo han hecho bastante bien. Con respecto a otros partidos que yo recuerdo peores, yo creo que lo han hecho regularmente bien. Así que sin más, y ahora sí, por primera vez en el año
la tabla. Y como ya dije, estoy grabando este video al día siguiente, es decir, los partidos que ya se tenían que jugar, ya se jugaron. El Real Madrid ya le ganó al Betis, el Atlético ya empató y el Villarreal ya le ganó de visitante al Elche. Por ende, así quedaría la tabla. Barcelona aún sigue puntero, con aún la vigente diferencia de 4 puntos, teniendo como principal perseguidor al Real Madrid. De ahí, con 2 partidos menos, el Villarreal, que de ganar sus 2 partidos faltantes llegaría a 44 puntos, y despegándose con sus pinchazos constantes está el Atlético de Madrid, que ya sin partidos a deber tiene los mismos puntos que el Villarreal. Y ya más lejos están en quinto puesto los Pericos, buscando su clasificación a competiciones europeas. Así que no hay mucho que analizar, con los resultados no se ha dado un cambio tan grande y esperemos así se mantenga lo máximo posible. Porque ya estamos dando inicio a la parte más importante de la temporada, la parte decisiva, porque ya así de rápido, tan solo iniciando el año, este miércoles el Barça se juega las semifinales de la Supercopa en busca de defender este título y buscar el bicampeonato. Así que sin más, hasta acá voy a dejar el primer video del año. Como siempre, en la descripción mi red social que es Twitter, donde comento cosas del partido cuando lo estoy viendo y demás. También está mi Kick, donde voy a hacer directos muy pronto, este año sí o sí. Y finalmente mi TikTok, donde hago resúmenes del partido en un minuto o un poco más. Si lo escuchaste, lo viste y te gustó, dale like, suscríbete, se agradece un montón. Y recuerda que esto lo hago por terapia, necesito hablar del Barça, así que hago videos en YouTube hablando del Barça. Sin más, se viene lo que espero que sea un gran año. Tenemos año de mundial, la temporada promete bastante y esperemos que no nos falle, pero por lo menos ya iniciamos con pie derecho. Así que sin más, como siempre, visca el Barça y nos vemos el miércoles en las semifinales de la Supercopa de España. Adiós.